Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 12 de noviembre. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás capítulo 1, versículo 3. ¿Es posible huir de Dios? Sí y no. No es posible huir de su persona, pero sí es posible huir de su presencia. No podemos ir a un lugar en esta tierra donde Él no esté presente, pero paradójicamente sí podemos tomar decisiones que nos alejan de Él. No podemos lograr que Él deje de ser consciente de nosotros, pero sí podemos hacer cosas que nos lleven a estar menos conscientes y sensibles de Él. Ver por ejemplo Efesios capítulo 4 versículo 30. En otras palabras, es imposible huir físicamente de Dios, pero es perfectamente posible y normal huir espiritualmente de Él. Piensa conmigo, posiciónate mentalmente en un mapa del mundo. Ahora coloca a Israel en el centro de ese mapa e imagínate que tú estás parado justo allí, específicamente en el puerto de Jope que menciona nuestro texto. Si extiendes tu brazo derecho y apuntas con el dedo índice hacia el este, Nínive se encontraría a unos 800 kilómetros de donde tú te encuentras. Por otra parte, si levantas tu brazo izquierdo y apuntas con tu dedo hacia el oeste, Tarsis se encontraría a unos 3.400 kilómetros de donde estás, muy cerca de la ciudad actual de Cádiz en España. Más de 4.000 kilómetros de distancia entre un punto y otro. Pregunta histórica importantísima. ¿Cuántos judíos había en el sur de España en el 750 a.C., que es la fecha aproximada del libro de Jonás? Ninguno. En ese momento España estaba repleta de íberos, fenicios, tartésicos y otros pueblos prerromanos. ¿Llegas a captar lo que está pasando por la cabeza de Jonás? Lo resumo en una frase. Me quiero mudar a un sitio donde no haya nada ni nadie que me recuerde al Dios de Israel. Piénsalo. ¿No alcanzaba con desobedecer y quedarse en Israel? No tenía que huir. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que la persona de Dios está en todos lados, la manifestación de su presencia no. No hace falta tener un doctorado en teología para entender esta diferencia. Cualquier judío en esa época lo sabía a la perfección. Piensa conmigo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, abajo con el pueblo o arriba con Moisés? La pregunta se responde sola, ¿no es cierto? Sí, Dios estaba en ambos lugares al mismo tiempo, pero su presencia no era la misma en la cima de la montaña que en el valle. Arriba, Él estaba dialogando con Moisés y abajo estaban adorando a un becerro de oro. Pero por ejemplo Éxodo capítulo 32 del versículo 1 al 22 y capítulo 34 versículo 34 y 35. Otro ejemplo, ¿dónde estaba la presencia de Dios cuando el pueblo vagaba por el desierto? En el tabernáculo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios cuando llegaron a Israel? En el templo. ¿En qué parte del templo? En el lugar santísimo. ¿Puedes verlo? La presencia de Dios no se manifiesta en todos lados con la misma intensidad. ¿Ahora entiendes lo que está haciendo Jonás al huir a Tarsis? En la mente de Jonás, alejarse de Jerusalén es alejarse de todo aquello que le recuerda que ha desobedecido a Dios. ¿Es posible huir de Dios? Claro que es posible. ¿Cómo? De múltiples maneras. La más obvia, la que elige Jonás, haciendo lo opuesto a lo que Dios espera de mí y tapando la voz de la culpa y la voz del mismísimo Dios con cualquier somnífero que me permita alienarme y vivir distraído. En otras palabras, anestesiando mi corazón con cualquier cosa que apaga mi apetito por él. La consola, la televisión, las redes sociales, el trabajo, los estudios, una relación o incluso con el mismo ministerio. ¿Cómo puedo huir de Dios? Simple, dedicando mi tiempo a aquellas cosas que me alejan de Él, vendiendo mi corazón a influencias nocivas. ¿Recuerdas cómo funciona tu corazón? Tu corazón no responde a órdenes,
Tu corazón responde a estímulos. Si lo expone lo suficiente a cualquier cosa atractiva, buena o mala, tarde o temprano terminará amándola. ¿Qué sucede cuando imitamos el modelo de Jonás y funcionamos de esta forma? Dios en su misericordia se ve obligado a activar su disciplina. Recuerda, su amor nunca cambia, pero su trato sí. Como dice Hebreos capítulo 12 del versículo 7 al 11. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Porque ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Hay un mejor regalo que este? Para orar y meditar a lo largo del día. Su disciplina es una prueba de que Él me ama y de que quiere tener una relación más profunda conmigo.